Ok, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con la exposición sobre el diseño de muros estructurales, ¿no? Entonces, en la clase pasada habíamos aprovechado en mencionar, ¿no?, algunos requerimientos, requisitos que nos muestran o que nos especifican las normativas tanto nacionales como internacionales, es decir, la 060, ¿no?, como también lo que es el ACI. Entonces, el día de hoy vamos a poner en práctica estos conceptos que hemos adquirido en algunos ejemplos, ¿no?, que nos van a servir justamente para poder obtener el diseño de estos muros, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, respecto a los muros de corte, o también llamados muros estructurales, también llamados placas, ¿no?, de concreto, estos pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser unos muros esbeltos, también pueden ser unos muros bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo los clasifico o cómo podría determinar quién sería un muro esbelto o no, ¿no? Entonces, gracias a la obtención o la determinación de su relación de aspecto, es decir, de la altura entre la longitud, y si esta relación obtenida es mayor o igual, ¿no?, a 2, podría considerarlo como un muro esbelto, ¿no? Entonces, un muro esbelto no es capaz de resistir el cortante horizontal eficientemente a través de un puntal de compresión diagonal desde el punto de aplicación de la carga hasta el punto de apoyo, ¿no? Pero, en cambio, requiere refuerzo distribuido horizontal para resistir dicha cortante, ¿no? Y en la gráfica vemos cómo sería la acción justamente de esta fuerza lateral, por tanto habría una cortante, ¿no? Y la ejemplificación del muro como un modelo puntal tirante, ¿no?, en el cual sería necesario de colocar, ¿no?, estos refuerzos, ¿no?, distribuidos horizontalmente, ¿no?, para resistir todas estas cargas eh, horizontales, ¿no? A su vez también habrá unas cargas verticales. Para los muros bajos, en el cual la relación de la altura entre la longitud sea menor a 2, ¿no?, en contraste en sí con los muros esbeltos, los muros bajos son capaces de transmitir el cortante horizontal eficientemente, ¿no?, y a través de puntales de compresión diagonal hasta la cimentación, ¿no? Y es lo que podemos observar en la gráfica. Tenemos una serie de muros, ¿no?, los cuales los estamos considerando como muros bajos de acuerdo a esta relación, ¿no?, entre acá la altura total y la longitud de mi muro que sea menor a 2, ¿no? Entonces, debido pues a la acción, ¿no?, de esta carga, esta cortante, estos muros sí van a poder transmitir esta cortante hacia la cimentación, ¿no? Es lo que podemos diferenciar entre la acción, ¿no?, o la respuesta en el caso de estos muros esbeltos con respecto a estos muros bajos, ¿no? Ahora, si es que continuamos y vemos, podemos mencionar algunos tipos de falla, ¿no?, que se van a producir en estos muros. Hablemos de los tipos de malla, de tipo de falla, diré, en los muros esbeltos, ¿no? El comportamiento en sí de un muro alto de sección transversal rectangular puede asimilarse al de una viga en voladizo, ¿no?, teniendo presente, sin embargo, que en este caso siempre se tiene una carga axial actuante, ¿no? Entonces, debido a la acción de estas cargas laterales, vamos a estar representándolas con las cargas sísmicas, van a haber tipos de falla que van a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a haber algunas zonas especiales, ¿no?, unas zonas críticas debido por flexión, ¿no? Y también debido a esta fuerza, ¿no? Acá va a haber también, no nos olvidemos, una fuerza considerable, ¿no?, con respecto a la carga axial, ¿no? Entonces se van a ir creando estas secciones en las cuales voy a necesitar colocar, ¿no?, un mayor porcentaje de refuerzo, ¿no?, una mayor cuantía de refuerzo, como podemos observar aquí, ¿no? Y pues si es que lo veo, ¿no?, debido a esta acción, la carga sísmica, puedo ver, ¿no?, una gráfica de momentos, ¿no? Esto es esquemático y más que todo vamos a ver de qué, justamente en esta parte inferior, ¿no?, es donde se van a dar estos máximos o mayores momentos a los cuales va a estar sometido
este elemento, ¿no? Y en la parte superior van a haber menores momentos, ¿no? Entonces, debido a ello, yo voy a tener que colocar el refuerzo correspondiente, ¿no? Por zonas. Al existir en los pisos bajos momentos y cortantes muy importantes, se presentarán esfuerzos de compresión y tracción también muy importantes, ¿no? En las zonas cercanas a los extremos o bordes del muro, pudiendo ocurrir una falla por inestabilidad del borde y teniendo presente que el ancho generalmente no es importante. Además, debe considerarse que los techos aportan una restricción transversal, ¿no? Y por tanto interesará la altura de entrepiso para estudiar el problema de la esbeltez de los bordes en la dirección transversal al muro, y para disminuir este efecto son muy convenientes los salientes colocados en los extremos, ¿no? Del muro a manera de columnas o contrafuertes. Entonces, bueno, vemos algunos efectos, ¿no? A los que les van a estar sometidos estos tipos de muros esbeltos. Tenemos aquí unas cargas que están representando, digamos, una carga lateral. Como sabemos, esta carga lateral, esta carga sísmica, la podemos ejemplificar, ¿no? Es en una carga pues que va a ir y venir, ¿no? Es decir, va a tener un efecto cíclico, ¿no? Entonces, en primer lugar, se van a crear, ¿no? Unas aberturas, unos agrietamientos, ¿no? Especialmente estamos refiriéndonos en esta zona que es la más esforzada, ¿no? En este caso, en el primer nivel. Entonces, debido a estas acciones externas, puede darse también, dependiendo, ¿no? Que tenga una pequeña rigidez, una pequeña sección, puede darse estos efectos de pandeo, ¿no? Y al final aquí es lo que estamos viendo es ya la carga en la acción en la otra dirección, ¿no? Donde van a ver aquí agrietamientos cerrados y por este lado los agrietamientos abiertos, ya que estamos indicando que son cargas cíclicas, ¿no? Por tanto, los efectos van a generarse de este modo, ¿no? Zonas de compresión, zonas de tracción. Adicionalmente, bueno, en la versión del ACI se ha optado por incluir, además que los requisitos previamente mencionados, refuerzo concentrado en los núcleos del elemento, ¿no? Y estos tendrán un carácter obligatorio para cualquier condición que tengan en los muros esbeltos. Es decir, como podemos observar, ¿no? En esta figura, van a haber unas zonas de confinamiento en estos muros, ¿no? Por ejemplo, este muro inicial, ¿no? Se le va a dotar de una cuantía en una cierta longitud, ¿no? Por ejemplo, igual a 0.15 de la longitud total del muro, ¿no? Y esa cuantía corresponderá a esta ecuación, ¿no? 1.6 veces la raíz de F'C entre la resistencia, afluencia, Fy, ¿no? Entonces, esto se extenderá, bueno, en una altura igual a Lw, ¿no? A la longitud del muro, si es que lo estamos viendo en altura, o también al momento entre 3 veces la cortante, ¿no? Y además me indica que no se podrá traslapar más del 50% del refuerzo indicado en una sección, ¿no? Ya me está precisando todos estos requerimientos, ¿no? Es que mi muro tiene unos cabezales, entonces de igual manera no puedo aplicar este criterio de los 0.15 LW, o bueno, si es de tanto de estos tipos, ¿no? Ahora, también indica que estará prohibido realizarse el traslape del refuerzo en una longitud superior igual a todo el entrepiso, ¿no? Pero no necesita ser mayor a 6 metros. Y además en una longitud inferior igual a la necesaria por desarrollo. Estos criterios son respecto a los núcleos de confinamiento, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando es de que, bueno, antiguamente, ¿no? Cuando se efectuaban lo que son las construcciones, estas construcciones a veces lo que se hacía, digamos, este es el sótano, este es el primer nivel, estamos viendo en nuestras gráficas de momento, ¿no? Que en realidad estas serían las zonas más esforzadas, nuestra zona crítica, ¿no? Y lo que se hacía en la parte constructiva o en la parte de detalles, ¿no? A veces era dejar, ¿no? Aquí unas mechas, bueno, unos aceros, ¿no? Para la continuación de los muros, o bueno, del piso 1, piso 2, etcétera, ¿no?
Entonces, lo que me está indicando ya la norma, ¿no? Es de que no se deba efectuar ello, ¿no? De que se tengan que colocar estos aceros, ¿no? Los cuales, digamos, puedan pasar este primer nivel, ¿no? Esta zona más esforzada, ¿no? Y pues hacer los empalmes correspondientes ya en este piso superior, ¿no? Es lo que me está indicando la norma, ¿no? Evitar lo que es hacer estos traslapes, estos detalles, ¿no? En la zona crítica. Bueno, y a su vez también me indica, ¿no? Esta longitud será mayor o igual a la mínima entre la altura o 20 pies, ¿no? Lo podemos transformar también a metros. Y pues en la zona inferior, ¿no? Con el otro nivel, ¿no? Mayor o igual a la longitud, ¿no? Entonces ya tenemos aquí algunas especificaciones, ¿no? Y además no necesita ser mayor a 6 metros. Bueno, habiendo hablado y mencionado, ¿no? A nivel general, sobre todo aquí, ¿no? En estos tipos de falla que se daban, es de que podemos mencionar algunos casos en los que se ha visto, ¿no? Estas fallas. Por ejemplo, tenemos este edificio de aquí, que se denomina Edificio Esmeralda, ¿no? En Chile. Luego del terremoto del 2010, ¿no? ¿Qué se vio, no? Se vio algunos daños en algunos muros, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo acá en el primer sótano, ¿no? El primer nivel subterráneo de este edificio, en los cuales justamente los muros que están encerrados, ¿no? En color rojo son los muros en los que se observaron una serie de daños, ¿no? Y esos vamos a observar en un par de fotografías. A su vez, en cuanto a configuración, no podemos observar de que en una dirección pues estará conformado, ¿no? Por muros estructurales, ¿no? Mientras que también en esta dirección los muros estructurales estarán prácticamente en el centro, ¿no? De esta edificación. Entonces, ¿qué se vio, no? Se pudo observar todas estas fallos, ¿no? Estos daños en los elementos, estos elementos de concreto, ¿no? Entonces estas placas lo que sufrieron fue, lo que si me voy acá en esta parte inferior, puedo ver algunos efectos, ¿no? De fallos por flexión, ¿no? Es lo que me puedo dar cuenta aquí, ¿no? Luego podemos observar aquí también que debido pues a si es un muro esbelto, ¿no? Estamos viendo de que este edificio pues tendrá unos 20 pisos o más quizá. Obviamente estamos hablando de un muro esbelto, el cual tendrá pues una dimensión entre 25 centímetros, ¿no? No mayor. Y entonces vemos también el efecto, ¿no? De toda esa carga actuante. Entonces podemos ver aquí un efecto de pandero, ¿no? Lo que estábamos señalando en forma esquemática en estos gráficos, ¿no? Y a su vez, ya por último, lo que podemos observar es la falla por corte, ¿no? En el muro, la falla por corte. Entonces, ese es un clásico, ¿no? Ejemplo. ¿Y qué más podemos observar, ¿no? De que justamente en estos edificios pues se construyeron, ¿no? Con las normas que se regían, ¿no? Para este año. Entonces, ¿qué pasaba aquí, no? Que esas normas, ¿no? Que regían para este año, ¿no? Válidas, lo que indicaban, no precisaban, ¿no? Lo que son las zonas de confinamiento, ¿no? Para lo que son las placas y la importancia que tienen, ¿no? Entonces, como vemos aquí, no hay una zona en sí de confinamiento, ¿no? En estos extremos, ¿no? Por tanto, también se ve en los serios daños. Y esta es otra placa, ¿no? De este mismo edificio Esmeralda, en el cual se puede observar más que todo lo que es la falla por portante, ¿no? Y así también podemos observar lo que es en el edificio Alto Huerto, ¿no? En Chile, unas vistas a nivel muy general de este edificio, ¿no? Obviamente estamos hablando de muros esbeltos. Y si es que nos vamos a una planta, ¿no? Esta es la planta de una vista del primer nivel, podemos observar de que este edificio, bueno, se podría decir, ¿no? Es simétrico. Y veamos algunas fotografías, ¿no? Que se pudieron obtener.
Obviamente aquí ya han efectuado, ¿no?, una limpieza correspondiente y ya vemos de que han realizado el apuntalamiento debido, ¿no? Debido a que este muro pues está dañado para los trabajos de reforzamiento, tienen que colocar, ¿no?, todos estos sistemas de apuntalamiento, ¿no? Entonces vemos de que en esta zona de aquí, ¿no?, también sufrió, ¿no?, lo que es pandeo, ¿no? Y pues en esta zona de aquí, esta zona externa, ¿no?, esta zona, no vemos un adecuado confinamiento, ¿no? Entonces, y aquí en esta foto sí ya estamos viendo el pandeo que sufrió pues este muro, ¿no? Todos esos tipos de daños, fallos en estos muros estructurales, ¿no?, se vieron eh, tras este terremoto en Chile, ¿no?, en el año 2010. Es por ello de que de ahí en adelante, ¿no?, la normativa chilena fue considerando, ¿no?, condiciones o especificaciones sobre la zona de confinamiento, ¿no?, en importancia, las cuantías en lo largo de los años, ¿no?, así como también en el caso de la CI. Y bueno, este es otro muro, también se ha hecho el apuntalamiento correspondiente, ¿no?, y se ve los tipos de falla que sufrieron, ¿no? Habiendo hablado ya en estos casos, ¿no?, de los muros esbeltos, también podemos o se podrían dar fallas en muros bajos, ¿no? Pero en este caso son diferentes. Cuando estamos hablando de edificaciones en muros bajos, ¿no?, es decir, en edificaciones de pocos pisos, es común encontrar muros donde la altura es menor a la longitud. Y en estos casos se reconoce que no se cumple la hipótesis de flexión y que el comportamiento es parecido a lo que ocurre con las vigas de gran peralte, ¿no? Y dado que los muros son de pocos pisos, las cargas axiales de gravedad son pequeñas, ¿no? Y dado el gran brazo de palanca existente, los requerimientos de acero de tracción por flexión no son importantes. Y estas dos características permiten indicar que el efecto del aporte de resistencia al corte de la carga axial es despreciable y que no tiene mucha importancia el disponer de acero concentrado a los extremos o bordes del elemento. Y en un muro bajo puede presentarse la falla por deslizamiento, dado la mínima carga axial existente, y la falla por cortante atracción diagonal. Entonces, acá que estamos observando, podría darse lo que es una falla por tensión, tracción diagonal, ¿no? Cuando el refuerzo horizontal colocado, ¿no?, en este muro es insuficiente, podría desarrollarse esta falla diagonal que va de esquina a esquina, ¿no? A su vez, también podría presentarse lo que es la falla por fluencia del refuerzo vertical, ¿no? Y esto se da también cuando el refuerzo horizontal cuando el refuerzo en realidad horizontal es suficiente, el refuerzo vertical actuando, ¿no?, actúa, ¿no?, como los lazos verticales en un sistema de puntal tensor, ¿no?, y puede convertirse en el eslabón más débil. Por tanto, se podrían dar grandes rotaciones de los puntales de compresión diagonal que puedan conducir a la falta de compresión diagonal, ¿no? Por tanto, se van a dar, ¿no?, algunas zonas de compresión, zonas más esforzadas, ¿no?, como lo que como lo que se muestra, ¿no?, en esta sección. Ahora, puede darse esta falla por compresión diagonal, ¿no?, esta zona más esforzada, y donde el refuerzo horizontal y vertical son suficientes para resistir los esfuerzos por corte, ¿no? La falla puede ocurrir por aplastamiento de los puntales de compresión diagonal bajo cargas cíclicas, ¿no? Debido pues a esta acción de la carga cíclica, ya hemos visto de que se forman, ¿no?, estos agrietamientos, si va en esta dirección, van a estar las grietas, ¿no?, que se forman, van a estar acá abiertas, por acá van a estar cerradas, ¿no?, y así sucesivamente. Se van a dar algunas zonas donde se pueda producir, ¿no?, esta falla por compresión, ¿no? Pero como yo alivio eso, colocando el acero o cuantía correspondiente, mínima necesaria. Ahora también tenemos este fallo por deslizamiento, ¿no? Y pues si el refuerzo vertical fluye bajo carga lateral, la deformación por tracción en el refuerzo puede resultar en grietas abiertas a lo largo de la interfaz del muro con la
cimentación, ¿no? Entonces estamos hablando de que se dé pues una mala o una inadecuada interfaz en cuanto al muro, en cuanto a la cimentación, ¿no? Y en el cual pues tras la aplicación de esta fuerza lateral, ¿no? Se ocasione una sección crítica pues, y un fallo en esta interfaz, ¿no? Lo que produzca debido a esta aplicación de la carga lateral, ¿no? Y esta sea la sección más crítica, su deslizamiento, ¿no? Como se puede observar aquí en esta imagen. Ahora, ¿no? Para ello, pues, las normativas nos expresan, ¿no? Lo que son las cuantías mínimas a considerar tanto del refuerzo longitudinal, transversal, ¿no? A colocar en los muros, ¿no? Entonces tenemos que, podemos comparar para los valores comunes utilizados en este medio, ¿no? Se tendría una cuantía horizontal mínima de 0.0025, ¿no? Y vertical de 0.0015, ¿no? Y en la versión del 2019, en el caso de la CI, se ha optado por utilizar toda la sección transversal de los muros para calcular las contribuciones por cortante, ¿no? Es decir, si anteriormente para lo que es el área de corte, ¿no? Se utilizaba lo que es el LW, ¿no? La longitud del muro por B, ¿no? Es lo que se propone actualmente, ¿no? Y en lugar de utilizar, en vez de la longitud total, ¿no? Lo que era el peralte, ¿no? Para poder obtener una mayor carga, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Una mayor sección. También tenemos lo que es, bueno, en el caso del refuerzo distribuido, el refuerzo vertical, la cuantía horizontal, ¿no? De acuerdo a lo que nos explica, nos indica la norma E060, ¿no? La norma E060 nos indica cuantías dependiendo si estamos en alguno de estos casos, ¿no? Dependiendo si estamos en este caso inicial, por ejemplo, cuantías de 0.0015, ¿no? Si estamos en este segundo caso, cuantías como mínimo de 0.0025, ¿no? Ahora para la cuantía horizontal también, ¿no? Evaluar cuánto es la cortante y poder colocar una cuantía horizontal respectiva, ¿no? Ya sea de 0.0020 o 0.0025, ¿no? En mi sección de muro. Ahora, respecto a espaciamientos, ¿no? Esto ya también lo habíamos revisado. Espaciamientos decíamos de que como mínimo, ¿no? Era 3 veces el espesor o 40 centímetros, en el ACI era parecido, ¿no? Hasta 45 centímetros, pero indicábamos de que normalmente pues se colocan longitudes, espaciamientos menores, ¿no? Con respecto a lo que es el espaciamiento de estas varillas horizontales y verticales, ¿no? Respecto a las cantidades de capas, también se podría evaluar, ¿no? Ya sea por la cortante o el espesor del muro, ¿no? De acuerdo a nuestra norma 060, para espesores mayores a 20 centímetros ya deberíamos utilizar, ¿no? En dos capas, ¿no? Y tenemos que los límites encontrados, ¿no? Anteriormente provienen de un cálculo empírico, ¿no? Todos estos límites que nos expresan las normas, utilizado para controlar el ancho de las fisuras inclinadas generadas por los efectos de cortante. Y para el caso de la cantidad de capas de refuerzo, estos son para controlar la estabilidad de la cabeza comprimida por flexión. En resumen, veíamos de que para acero vertical, ¿no? Se utilizan comúnmente espaciamientos de 20, 25 centímetros. No se suelen superar los espaciamientos de 30 centímetros, ¿no? Por lo que estamos dentro de estos máximos, ¿no? De 40, 45 que nos expresan las normativas. Para hacer horizontal se utilizan espaciamientos iguales a los utilizados en los espaciamientos verticales de la medida que sea posible, ¿no? Y en casos de placas que requieran gran cantidad de refuerzo horizontal, se pueden usar espaciamientos menores de hasta 15 centímetros. Rara vez se utiliza menor espaciamiento para evitar lo que son los problemas de congestionamiento. Entonces pueden bordear estos espaciamientos. Recuerden que si es necesario, ¿no? Lo que es, bueno, es un elemento que va a estar sometido a grandes esfuerzos, quizá pues se pueda hacer un poco menor, pero siempre considerando lo que es el congestionamiento, ¿no? Que podamos dotar este elemento y la buena práctica
constructiva, ¿no? El tamaño máximo, mis agregados, ¿no? Todo eso debo considerarlo para determinar lo que son los espaciamientos, ¿no? Por eso bordean estos 15 centímetros, como mínimo quizá 10 centímetros, ¿no? Para muros bajos, es decir, ¿no? Decíamos de que estos muros bajos los denominamos a los muros cuya altura entre longitud sea menor a 2. Usualmente estos muros tienen carga axial no significativa, ¿no? Dado de que estamos hablando de uno o dos pisos, como por el ejemplo aquí, ¿no? De un piso. Y la distribución de esfuerzos no cumple con los lineamientos establecidos para flexión y o flexocompresión, por lo que para la determinación del área de refuerzo deberá emplearse algún método racional de cálculo, ¿no? Y pues para el diseño de estos muros, como decíamos, va a ser semejante, ¿no? Al diseño de una viga pared, donde el área del refuerzo del extremo en tracción para secciones rectangulares podrá calcularse de acuerdo a esta siguiente expresión, ¿no? Entonces yo necesito para el diseño lo que es el cálculo del momento, ¿no? Y para el cálculo del momento último podré calcularlo, ¿no? Con el phi, ¿no? De reducción, el AS, el área de acero, el FY, la resistencia de influencia, y multiplicado por un coeficiente Z, ¿no? Y este coeficiente en realidad va a depender de si de la relación de la altura, ¿no? Entre la longitud del muro se encuentra entre 0.5 y 1, podré utilizar este Z de 0.4 veces la longitud del muro por 1 más la relación de altura entre longitud, ¿no? O si es que esa relación es menor o igual a 0.5, de frente puede calcular ese Z, ¿no? Multiplicando por 1.2 veces la altura del muro, ¿no? Y de esa manera poder determinar este momento. Además, la norma indica que en todos los muros el refuerzo concentrado en los extremos de los muros tendrá que confinarse, como en el caso de columnas, ¿no? Y sus empalmes se diseñarán a tracción. En relación al esfuerzo de la fibra extrema en tracción, se especifica que si este calculado, ¿no? Suponiendo comportamiento lineal elástico, exceda los 2 veces la raíz de F'C, deberá verificarse que el refuerzo en tracción de los extremos provee un momento resistente por lo menos igual a 1.5 veces el momento de agrietamiento, ¿no? De la sección. Siendo igual al momento crítico, no igual a lo que es la inercia entre 2 veces la raíz de F'C más lo que es la carga, ¿no? Entre la sección, el área, bueno, y entre la longitud IT, ¿no? Donde esa longitud I es la distancia del eje centroidal de la sección total a la fibra extrema en tracción sin considerar el refuerzo. Además, lo que me indica la CI es de que los muros estructurales deben tener elementos especiales de borde en los bordes, ¿no? Y alrededor de las aberturas de los muros estructurales cuando el esfuerzo a compresión máximo de la fibra extrema correspondiente a las combinaciones de carga de diseño que incluyen efectos sísmicos sobrepasen el valor de 0.2 F'C, ¿no? La resistencia del concreto. Y los elementos especiales de borde pueden ser discontinuados donde el esfuerzo de compresión calculado sea menor que 0.15 F'C y los esfuerzos deben calcularse usando un modelo lineal elástico y las propiedades de la sección bruta. Entonces, bueno, podemos citarnos en el artículo 18.10, ¿no? El ACI, nos expresan lo que es la fórmula general, ¿no? Para determinar los esfuerzos. Sabemos de que el esfuerzo al final va a ser la carga, ¿no? Entre el área y de existir sumado con lo que son los momentos, ¿no? Entre la sección, ¿no? Momento es en X, en Y. A su vez me está indicando la normativa de que yo voy a tener mi muro, ¿no? Y deberé evaluar, ¿no? Deberé evaluar lo que es el uso de los elementos de borde, ¿no? Entonces, deberé evaluar esta sección, ¿no? Para esfuerzos mayores a 0.2 veces F'C, ¿no? Entonces, deberé colocar, ¿no? Un cierto confinamiento, ¿no? Estos elementos de borde, ¿no? Y de esa manera, y luego para las secciones posteriores, ¿no? Podré colocar lo que ya me expresa en mi normativa con respecto a lo que es el confinamiento, ¿no? Y lo que es la colocación, ¿no? De este acero.
lo que es empalmes y todo ello, ¿no? Ahora, como mencionábamos, estos elementos, ¿no?, van a ser en sí, para el diseño van a ser similares a las columnas, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Para lo que es el caso de los muros esbeltos, ¿no? Obviamente tenemos que efectuar o determinar cuál es la capacidad resistente de estos elementos, ¿no? ¿Cómo podría determinar la capacidad resistente de los elementos? Lo que tengo que hacer es efectuar mi diagrama de interacción, ¿no? Y recuerdo pues lo que la definición, ¿no?, de este diagrama de interacción, ¿no?, justamente relacionaba lo que es la carga axial, ¿no?, en el eje de las y en el eje de las X los momentos nominales, ¿no? Y pues de esa manera podría determinar el comportamiento de mi elemento, ¿no? En este caso estamos hablando de diagrama de interacción para lo que son las placas o, bueno, muros estructurales, ¿no? Entonces, a su vez, pues, de acuerdo, ¿no?, al comportamiento, obviamente se darían, ¿no?, fallas por compresión, fallas por tracción, ¿no? Y en este caso obtendría lo que es el punto, ¿no?, el punto en compresión pura, ¿no?, el cual está definida por este punto 1, ¿no? Luego podría obtener lo que es el punto también en tracción pura, ¿no?, definida por este punto 6, ¿no? También podría obtener este punto 3, que en sí, como puedo ver, ¿no?, está entre la falla en compresión y la falla en tracción, ¿no? Por tanto, estamos hablando del punto de la falla balanceada, ¿no?, definida por este punto 3, ¿no? Y así sucesivamente, si es que iba cambiando el valor de C, ¿no?, si es que me acuerdo, ¿no?, para determinar lo que es el diagrama de interacción, podría determinar puntos intermedios que me puedan servir para poder modelar adecuadamente mi diagrama de interacción, ¿no?, como estos puntos, el punto 2 y el punto 5, ¿no? Y pues con la influencia de lo que es, considerando lo que es los factores de reducción, poder obtener al final mi diagrama de interacción para el diseño, ¿no?, es decir, mi diagrama de interacción reducido. Entonces, eso es en general, ¿no?, con respecto a lo que son los diagramas de interacción. ¿Y para qué me van a servir? Obviamente porque este elemento va a estar sometido, ¿no?, a unas ciertas cargas, ¿no?, resultado de las combinaciones que me indica mi normativa, ¿no? Entonces yo recuerdo justamente de que si es que estamos hablando de cargas externas por sismo, ¿no?, obviamente me acuerdo que tengo una combinación, ¿no?, una combinación 1, que estará pues la carga muerta con la carga viva, ¿no?, con un valor de 1,4 y 1,7, ¿no? Y luego tendré dos combinaciones más implicadas con respecto al sismo, ¿no? Y como voy a generarlas para X, ¿no?, y para y en la dirección positiva y negativa, ¿no?, tendré al final unas 9 combinaciones, ¿no? Entonces, a partir de esas 9 combinaciones, deberé verificar de que todas esas combinaciones de carga y momento pueden estar dentro de esta capacidad de diseño de mi elemento, ¿no? Eso es lo que debo verificar y continuar con el diseño. Bueno, así es el diseño por flexión. Vemos en este caso a nivel muy general, ¿no?, para poder describir, ¿no?, esta serie de puntos. Tenemos este primer punto que era el punto 1. El punto 1 lo habíamos denominado como el punto de compresión pura P0, ¿no?, donde la resistencia en compresión pura raramente se puede alcanzar, ¿no?, ya que siempre habrá un momento flector asociado con la carga axial. Y en consecuencia la norma establece como valor máximo de la carga que produce la falla en compresión lo siguiente. La norma me indica de que la carga en compresión será en función de el área de acero multiplicado por la resistencia de fluencia, es decir, AST por FY, nuestra primera sección, más 0,85 veces la resistencia del concreto multiplicada por el área de mi sección de mi elemento menos el área de acero, ¿no?, donde tendrá que introducirse unos coeficientes de 0,8 o 0,7, ¿no? Y prácticamente estamos ejemplificando, ¿no?, esta sección, ¿no? Entonces tendremos que recordarnos lo del bloque de compresiones, ¿no?, y en base a ello, pues, este bloque de compresiones estaba definido, ¿no?, como 0,85 de F'C, ¿no? Y por acá estarán las fuerzas tanto de tracción y compresión, ¿no?, el modelo de Whitney. En el caso del punto 2, ¿no?, en la fisuración,
incipiente. Ya. Fisuración incipiente, bueno, el esfuerzo nulo en el acero más alejado del borde en compresión, tendremos que considerar lo que es las deformaciones, ¿no? Deformación última del concreto, con un valor de 0.003. Algunos autores pueden considerar, ¿no?, un SU máximo de 0.004, lo usual es este valor, ¿no? Y bueno, para dar una descripción general, en sí este punto es útil, ¿no?, para clasificar el empalme en las armaduras de la columna, ¿no? Y hasta este punto los empalmes son los correspondientes a barras en compresión a medida que el acero comienza a trabajar en tracción y es necesario utilizar empalmes traslapados en tracción, ¿no? Y recordamos cuál es el punto 2. El punto 2 sería donde está aquí, un punto intermedio. Si hablamos del punto 3, ¿no? Ahora sí ya estamos, recordamos nuestra teoría, lo que de Willy estamos aquí, ¿no? En este punto 3, el intermedio, ¿no? El de la falla balanceada. Entonces vamos allí, en sí corresponde a la que se denomina el punto de falla balanceada de la sección, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Vamos a tener lo que es el denominado SU, ¿no?, a un valor de 0.003, ¿no? Y por aquí llegará a la deformación, ¿no?, del acero, ¿no?, de 0.0021. ¿no? Además, bueno, es un punto que se puede definir con precisión y marca el tránsito entre la falla por compresión y la falla por tracción, ¿no? Si hablamos de una columna, cuando la carga axial es mayor que la balanceada, ¿no?, la falla ocurre sin que las barras más alejadas del borde comprimido lleguen a la fluencia en tracción, ¿no?, cuando la sección alcanza su capacidad máxima, ¿no? Y a este tipo de falla se denomina falla en compresión, ¿no? Y los mismos criterios los aplicamos aquí para determinar lo que es este punto, ¿no?, en los muros estructurales. Aquí tenemos el bloque de Whitney definido por esta sección, nuestra longitud AB, en función de este CB, ¿no?, de balanceado, y por aquí con la longitud de 0.85 F'C, ¿no? En base a ello y realizando aquí momentos, tenía lo que era la fuerza de tracción, ¿no?, el área de acero multiplicado por Fy, y por aquí la resultante en compresión, ¿no?, y que al final podría determinar como 0.85 F'C por AB y multiplicado por el ancho de mi elemento, ¿no?, por B. Entonces, de esa manera es de que llegábamos a todas las formulaciones, ¿no? Y por aquí, pues, se muestran algunos recortes, ¿no?, respecto a la falla balanceada, las relaciones, ¿no?, en cuanto a deformaciones que se dan, ¿no? Y pues obteníamos, ¿no?, ese siguiente punto, ¿no? Ahora, si es que determinamos un punto 4 estamos refiriéndonos a un punto también intermedio, ¿no? Lo podemos denominar como el inicio en el cambio bueno, el coeficiente phi, donde, ¿no?, ese phi puede valer de 0.9 menos 0.2 la carga nominal, ¿no? Bueno, una relación entre la carga nominal entre esta carga P, definida como la relación de 0.1 entre 0.7 F'C por el área de la sección, ¿no? Ahora el punto 5 en realidad corresponde al punto de flexión pura, ¿no? El punto 5 es este punto de aquí, donde obviamente no hay carga, ¿no?, y hay un cierto momento, punto de fricción pura. Y pues el último punto ya es el punto inferior, ¿no?, el punto de tracción pura, ¿no? Estamos hablando de que solo va a estar presente el área de acero multiplicado por el Fy, ¿no?, la resistencia de fluencia del acero. Ahora, ¿no?, ya habiendo recordado un poco de estos criterios, ¿no?, algunas fórmulas para lo que es la determinación, ¿no?, de, en realidad, este primer paso, ¿no?, este diagrama de interacción, lo que podemos hacer es revisar, ¿no?, este tema mediante un ejemplo. Entonces tenemos el primer ejemplo de aplicación para muros esbeltos. Se pide verificar la placa 1, ¿no?, del primer piso de un edificio,
cuya altura de piso a piso es de 3 metros. Además, con las siguientes características, ¿no? Es decir, que considera un concreto de resistencia del concreto 210 y donde las cargas aplicadas son una carga muerta de 75 toneladas, una carga viva de 20 toneladas y una carga por sismo de 7 toneladas. Además, en cuanto a momentos, ¿no? Momentos por que esta placa está sometida a unos momentos por sismo de 380 toneladas por metro y una cortante por sismo de 110 toneladas por metro, ¿no? A su vez, habrá un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento máximo de 5.40 centímetros, ¿no? En el caso de, bueno, de este elemento, ¿no? Entonces, ya hemos determinado, tenemos todos estos datos, tenemos a su vez la sección, ¿no? De este elemento, en el cual cuenta, ¿no? Con unas zonas de confinamiento, bordes de confinamiento, también denominados cabezales, en ambos extremos, ¿no? Con 8 fierros de 3/4 y 2 varillas de 3/8, ¿no? Cada 25 centímetros. En esta sección, ¿no? De 60 por 30, este muro también tiene un ancho de 30, ¿no? Y en la parte interior, en cuanto a coherencia horizontal y vertical del muro, tendremos que se ha colocado un acero horizontal de 3/8 cada 20, ¿no? Y a su vez un acero vertical de 3/8 cada 20, ¿no? Y la longitud total del muro es 2.80. Entonces, lo que debemos efectuar, dado de que ya nos han dado las cargas, ¿no? Las cargas presentes y que va a soportar este elemento, que son estas cargas de aquí, podemos determinar las cargas amplificadas, ¿no? Entonces, para la determinación de las cargas amplificadas, no nos olvidemos de que debemos aplicar las combinaciones que nos indica la norma 060, ¿no? Entonces tenemos carga muerta, ¿no? Tendremos carga viva y tendremos que amplificarlos, ¿no? Por ejemplo, la combinación 1, 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva, ¿no? La combinación 2 y 3 respecto a 1.25, la carga muerta más la carga viva, ¿no? Más menos la carga sísmica. Y también aquí, ¿no? La última combinación sería 0.9 veces la carga muerta más menos la carga sísmica, ¿no? Entonces aquí, haciendo esas combinaciones con estos valores, puedo determinar estas cargas P1, cargas, momentos y cortantes, ¿no? Los cuales los estamos observando en esta siguiente parte de la tabla, en esta siguiente sección. Ahora, para lo que es la determinación, ¿no? Del diagrama de interacción de mi elemento, ¿no? Del diagrama de interacción de mi placa, lo que debo efectuar, ¿no? Es ordenarlo, ¿no? Por filas, ¿no? Entonces, tenemos por filas de acero y viéndolo en forma ordenada, ¿no? Podré determinar el área de acero correspondiente por cada fila de acero, ¿no? Por cada sección. Entonces, como por ejemplo se coloca aquí, ¿no? Denomina todo esto una sección como fila 1, ¿no? Y se coloca pues tanto lo que es su altura correspondiente, ¿no? La longitud menos esa altura y lo que es la área de acero correspondiente, ¿no? Se va ordenando en filas. Por ejemplo, aquí lo considera como una sección total, ¿no? De 22.72, ¿no? Este otro extremo también. Y pues ya aquí, como son dos fierros, ¿no? De 3/8, será pues 2 fierros 3/8 por 0.71, dando un valor de 1.42, ¿no? Y pues de esa manera poder ordenarlo, ¿no? Ya saben de qué, aplicando todos estos conceptos, ¿no? Los conceptos anteriores, por ejemplo aquí, ¿no? Para la determinación del punto A de compresión pura, aplicamos lo que nos indica la normativa, ¿no? La fórmula general, 0.85, C por el área de la sección menos el área de refuerzo más FY por el área de refuerzo, ¿no? Dando un valor de P igual a 1722, ¿no? Podemos obtener el P reducido, ¿no? De 964, ¿no? Aplicando lo que son los coeficientes. A su vez, para lo que es el punto B, ¿no? Para el punto B, y de acuerdo a todas mis filas de acero podré determinar, ¿no? En este caso se ha colocado en 9, también se puede hacer por sección, ¿no? Aquí cada uno, ahorita tenemos 9 en general, ¿no? Tendré
las fuerzas respectivas, ¿no? Y en base a estas fuerzas respectivas podré obtener lo que son tanto las cargas como los momentos, ¿no? Entonces aquí, para el punto B de deformación nula, tendremos el esfuerzo cero y en el refuerzo en tracción más alejado del borde en compresión, ¿no? Y tendré el par de tanto de carga axial como de momento correspondiente. A su vez podré determinar lo que es el punto C, ¿no? Donde el refuerzo, diré el esfuerzo en el refuerzo de tracción más alejado del borde en compresión equivale al 50% de la afluencia, ¿no? Es decir, voy modificando, ¿no?, este valor de C y voy a ir obteniendo todas estas fuerzas y por último lo que son tanto las cargas como los momentos, ¿no? Y obtengo otro par de cargas que van a definir mi diagrama de interacción, ¿no? A su vez, si voy modificando, acá era 189, por acá tendré 147 para mi valor de C, obtendré otro par, ¿no? Y esto estará definido como el punto D de falla balanceada, ¿no? Para la determinación de este C, obviamente voy a tener que cumplir esta relación, ¿no? Donde SU es igual a 0.003 y por acá es igual a 0.0021, ¿no? Determino también el punto de flexión pura, ¿no? Y pues con todos esos puntos podré determinar mi diagrama de interacción. Ahora, ¿no?, que es el que se muestra, acá estamos viendo ya el reducido, ¿no? Y pues lo que tengo que hacer, una vez ya obtenido, ¿no?, este diagrama que está conformado por esta línea azul, lo que debo hacer es verificar, ¿no?, la capacidad de mi placa, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es que verificar que cada uno de estos puntos estén dentro de la capacidad de mi placa, ¿no? Y no, yo al inicio había efectuado o había determinado las cargas amplificadas, ¿no? Por tanto, aquí podría determinar, por ejemplo, ¿no?, tengo este punto de aquí, ¿no?, con una carga de 113.25, ¿no?, y un momento de 380, pues voy y grafico, ¿no? Tendré que por aquí estar el punto 100, ¿no? 113.25 y por aquí, acá es 200, acá 400, por aquí estará el punto de 380, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es verificar de que con esta configuración de aquí, no voy a cumplir, dotarle la adecuada resistencia para poder bueno, resistir, ¿no?, estas cargas que van a estar, a las que se va a someter, ¿no?, mi elemento, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es modificar, ¿no?, modificar y aumentar esa cuantía, ¿no? No fue posible cubrir con esta sección, ¿no? Debo aumentar lo que es la cuantía. Entonces, acá tenemos, ¿no?, que existen varias posibilidades para aumentar la resistencia de la placa, ¿no? Y en este caso se eligió aumentar el refuerzo de los núcleos, ¿no? Entonces teníamos que, hace un momento, la configuración inicial, ¿no?, fue colocar aquí, en estas zonas de los núcleos, ¿no?, 8 varillas de 3/4, ¿no?, en cada uno de estos extremos. Pero hemos visto de que no fue suficiente, ¿no?, para la cantidad de cargas a los que van a estar sometidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si amplifico y coloco una mayor cuantía en esta sección, ¿no? Entonces, en vez de que sean 4 varillas más de 3/4, ¿no?, puedo hacer el cambio y modificar a 4 varillas de 1 pulgada, ¿no?, en ambos casos. Por lo demás, lo dejo con la misma cuantía inicial, ¿no? Entonces, si hago ese cambio, voy a poder observar de que mi diagrama de interacción, ¿no?, de mi placa, ¿no?, obviamente va a tener una mayor sección, dado de que ha aumentado la cuantía en estos extremos, ¿no?, en estos núcleos de confinamiento. Entonces vemos de que aumenta, ¿no?, la capacidad resistente, por tanto ya estaría cubriendo, ¿no?, lo que son estos esfuerzos. Lo que normalmente se hace es poder dotarla, ¿no?, de una mayor cantidad para que no esté tan cercano a la capacidad que tiene mi elemento, ¿no? Por tanto, la configuración de acero en la placa satisfacería las solicitaciones, ¿no? Ahora,
Si que tenemos, bueno, vemos este segundo ejemplo de aplicación, ¿no? Para el caso de muros esbeltos, hablamos de un edificio con esta planta, ¿no? Un edificio de 17 pisos, donde la estructuración presenta irregularidad por torsión, ¿no? Y también vemos de que, si es que veo esta esquina, obviamente va a tener esquinas entrantes, ¿no? Entonces, mediante el análisis se han obtenido las siguientes solicitaciones para la placa señalada, ¿no? Tendré la resistencia del concreto de 210, el momento de 2.200 toneladas por metro, la carga última de 810 toneladas por metro resultante de esta combinación, ¿no? La cortante de 126 toneladas, la base 25 centímetros, la longitud del muro, de este muro de aquí, ¿no? El señalado en rojo, de 650 centímetros, lo que es el desplazamiento máximo de mi elemento, 24 centímetros, y la altura del muro igual a 45.90 metros, ¿no? La altura total de esta placa que estoy colocando en este extremo, ¿no? Entonces, debemos verificar la necesidad de elementos de confinamiento, ¿no? Debe disponerse en sí necesariamente de elementos de confinamiento, ¿no? Si el esfuerzo máximo de compresión en la fibra extrema es mayor que 0.2 veces F'C, es lo que me dice la norma. Entonces yo ahorita tengo mis dimensiones, tengo las cargas a las que va a estar sometidas, ¿no? Tengo que también la resistencia de concreto de esta placa es 210. Puedo determinar lo que son los esfuerzos, ¿no? Al final deberé verificar si estoy o no en este rango. Entonces determino lo que son los esfuerzos y para determinar los esfuerzos debo determinar las propiedades de mi elemento, ¿no? Tales como el área, la inercia. Es por ello que aquí procedemos a calcular el área. El área será igual al ancho por la longitud. El área sería igual a el ancho, en este caso la placa tiene un ancho de 25 centímetros y una longitud del muro de 650, ¿no? La longitud del muro es 650. Multiplico 25 por 650 y obtendría el área de 16.250 centímetros cuadrados. Para el caso de la inercia será igual a B por la longitud del muro al cubo entre 12, ¿no? Entonces tengo B es 25, la longitud del muro decíamos que es 650 al cubo entre 12, me daría pues este valor de la inercia en centímetros a la cuarta. Entonces ya tengo el área, tengo la inercia, puedo reemplazar fácilmente en mi fórmula y determinar si es que los esfuerzos, si estoy o no dentro de él, en el valor máximo de 0.20 veces la resistencia del concreto, ¿no? Entonces eso es lo primero que hago. Reemplazo, ¿no? Tengo que el F'C será igual, ¿no? O los esfuerzos, mejor dicho, serán igual a 810.000, que es la carga última, ¿no? Yo lo tengo aquí, 810 toneladas. Como ahorita voy a operar en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Hago las transformaciones correspondientes entre el área, que es 16.250 centímetros cuadrados, más el momento, ¿no? Entre S, ¿no? Y ese momento lo puedo determinar, ¿no? Como, bueno, el momento último, 2.200, ¿no? Multiplicado por el C, ¿no? Que sería la mitad de la longitud del muro, ¿no? 650 entre 2, y entre la inercia, ¿no? MC entre I, ¿no? La inercia sería 5.72 porque es de la 8 centímetros a la cuarta. Entonces hago ese reemplazo, hago esta operación y podré obtener de que estos esfuerzos deberían ser 175 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y si es que hago el cálculo de 0.20 multiplicado por el F'C de 210, ¿no? 0.20 por 210, obtengo el valor de 42 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces estamos viendo de que sobrepasamos, ¿no? Este valor, ¿no? Entonces necesitamos elementos de confinamiento, ¿no? Es lo que quiere indicar. Bueno, ya hicimos el cálculo inicial, ¿no? Podemos dar un predimensionamiento también inicial. Tenemos mi sección es de mi placa tiene un valor de 650, tiene un ancho de 25 centímetros,
necesito, ¿no?, de estos elementos de confinamiento, podemos estimarlos con un valor inicial, obviamente luego lo vamos a comprobar. Estimamos inicialmente con un 15% de la longitud del muro, ¿no? 15 de 6.50 podría obtener una longitud de confinamiento aproximada de 90 centímetros, ¿no?, en ambos lados. Entonces, a su vez, procedo a colocar también el acero por cuantía horizontal y vertical, no correspondiente al muro. Entonces podría obtener, ¿no?, un primer dimensionamiento como el que se está especificando, ¿no?, en la imagen. Luego podré estimar, ¿no?, estimo inicialmente una cuantía de 1.5% el área de acero del núcleo, ¿no?, y puedo considerar, ¿no?, 1.5% de esta área del 90 por 25, lo cual podrá representar lo que es colocar acero de 12, bueno, mejor dicho, 12 aceros de diámetro de 3/4, ¿no?, en esta sección. De igual manera aquí, y ya aquí en acero vertical horizontal estoy cumpliendo con colocar de media cada 20. Ahora, ya que tengo mi sección inicial, ¿no?, porque luego deberé verificar si estoy cumpliendo o no con estos límites, lo que debo efectuar es verificar, ¿no?, la capacidad resistente de mi muro estructural. Entonces, como habíamos dicho de que verificábamos, era elaborando, ¿no?, mi diagrama de interacción. Entonces, podemos hacer una comparación, ¿no? Tenemos la capacidad nominal a la que va a tener mi muro estructural. A su vez, pues, podré obtener en base a la capacidad nominal y a la utilización de los coeficientes, podré obtener lo que es la capacidad de diseño, ¿no?, tanto según la norma E060, ¿no?, como también podré obtener la capacidad de diseño según la norma ACI, ¿no? Cada una, pues en este caso, es la figura de color, la línea, diré, la que está expresada en color amarillo, y por este lado, ¿no?, lo que nos indica el reglamento es la línea de color azul. Se observa que el diseño está muy al límite, ¿no? Estamos aquí. Considero y determino, ¿no?, con mi carga y momento correspondiente, ¿no?, puedo dibujar dónde está la carga a la que va a estar sometida, ¿no?, este elemento, y estoy casi al límite, ¿no?, sobre todo con respecto a la capacidad de diseño que me expresa, ¿no?, en la normativa 060, ¿no? Entonces, deberé aumentar, ¿no? Deberé aumentar lo que es cuantía, ¿no? Inicialmente trabajé con una cuantía de 1.5% de la sección, ¿no?, pero deberé aumentarlo. En este caso se está aumentando hasta llegar, en vez de 3/4, considerar 1 pulgada, ¿no? Y ahora veamos si es que solo hacemos ese cambio, más que todo en las zonas de confinamiento, veamos cuánto cambia lo que es el diagrama de interacción, ¿no? Y podemos observar que ahora sí hay un espacio, ¿no?, considerable, hay un ratio, ¿no?, adecuado para el diseño y la capacidad de la placa, ¿no? Entonces, ahora sí podemos clasificar, ¿no? Obviamente va a haber una zona de compresión, una zona de tracción, ¿no? Y podemos indicar de que en el caso del Reglamento Nacional de Edificaciones considera factores de reducción de 0.90, ¿no?, para lo que es cargas por tracción, y de 0.7 para cargas, ¿no?, de compresión, es decir, cargas mayores o iguales a 0.1 F'C por el área de la sección, e interpola para cargas intermedias o de transición, ¿no? Y en el caso del ACI, 318 en sí adoptó el diseño unificado desde el año 2002, ¿no?, en donde los factores de reducción phi dependen de la deformación que tiene el acero extremo y no de la carga axial, ¿no? Por tanto, considera 0.9 para FS, ¿no?, mayores iguales, deformaciones mayores iguales a 0.005, es decir, tracción, 0.65 para ese FS menor o igual a F lleno, es decir, en compresión, e interpola para deformaciones intermedias, ¿no? Y lo podemos observar también en este cuadro, ¿no?, en el cual se expresan lo que son estos términos de deformaciones, ¿no? En este caso para el ACI, y el comportamiento de cómo va variando mi phi, ¿no?, dependiendo de estas zonas donde se encuentre. Ahora podemos dar un comentario también, ¿no?, de que el Comité de Reglamento Nacional de Edificaciones decidió no adoptar el diseño unificado para elementos en flexocompresión, ¿no?, como columnas y placas. Y la diferencia en sí del factor phi
¿no? En compresión de 0.7 para la norma 0.60 y 0.65 para el ACI, se puede atribuir a que el ACI utiliza valores de amplificación de cargas menores, ¿no? Es decir, de 1.2 y 1.6. Bueno, podemos tocar también el tema de confinamiento de muros, la comparación también entre el ACI y la norma de 0.60, ¿no? Y acá podemos observar también el muro y bueno, como vemos, van a haber unas zonas de confinamiento, ¿no? En los extremos. Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la norma peruana, para determinar, ¿no? Esta zona de confinamiento, tanto aquí en longitud como también en altura, yo debo verificar y debo analizar, ¿no? Debo revisar una ecuación. Por tanto, me indica que determine, ¿no? Cuánto es el valor del eje neutro. En este caso, el eje neutro toma un valor, bueno, ejemplificando por esta variable C, donde C es mayor o igual a la longitud del muro entre 600 veces el desplazamiento máximo entre la altura de mi muro, ¿no? Entonces, determino ello, ¿no? Puedo determinar mi C y podré hacer estos cálculos, ¿no? Donde esta sección al final, ¿no? Esta sección de confinamiento podrá estar, tener el valor, ¿no? Entre C medios o C menos 0.1 veces la longitud de mi muro, ¿no? Podrá estar entre estos rangos, entre el mayor o el menor. Bueno, la cosa es que pueda cumplir esta condición, ¿no? Y pues en cuanto a longitud, la longitud de confinamiento será igual ya sea a la longitud del muro, ¿no? Mayor entre la longitud del muro o el valor resultante de 0.25 veces el momento último entre la cortante última, ¿no? De esa manera voy determinando cuáles son las zonas que me indican que debo confinarlos adecuadamente de acuerdo bueno, a estos criterios, ¿no? Hasta la altura de confinamiento. Y de igual manera el ACI me expresa lo mismo, ¿no? Solo que ahorita estoy en otras unidades, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en milímetros. Lo que me expresa el ACI también es con respecto a la altura, ¿no? La altura y que deberé determinar un C correspondiente, ¿no? Pero si es que comparo, ¿no? Este C del ACI con lo que me expresa la norma, ¿no? La norma es 0.60, veo de que los coeficientes, bueno, los valores está LM, delta U, H, 600, ¿no? Pero veo de que el ACI indica, ¿no? Menciona un valor de 1.5, ¿no? Entonces, la fórmula general será esta longitud del muro entre 600, diré por 1.5, ¿no? La deformación entre la altura, ¿no? O, bueno, el desplazamiento diré entre la altura. Entonces, ya estamos viendo de que el ACI pues incorpora, ¿no? Este coeficiente de 1.5, ¿no? Para la determinación de lo que es C. Con respecto a la longitud de confinamiento, será el máximo entre la longitud del muro o el momento último entre 4 veces la cortante última, ¿no? Entonces ahí vemos algunas variaciones, ¿no? Y pues respecto, ¿no? Además el ACI señala que si C, ¿no? Ese coeficiente C es igual a 3 octavos de la longitud del muro, los núcleos deben ser de espesor de 30 centímetros como mínimo, ¿no? Para este núcleo de confinamiento, también llamado cabezal, ¿no? La E060 no incluye un criterio específico respecto a la profundidad del eje neutro y este requisito controla la inestabilidad lateral de la zona en compresión de las placas, ¿no? Por tanto, bueno, estos criterios fueron incluidos, ¿no? A raíz de los daños o de los problemas, fallos que se fueron observando pues en los últimos sismos, ¿no? Como resultado de los últimos sismos se vio pues esos problemas de estabilidad, ¿no? En el muro por carga de compresión, donde la placa requiere de un mayor espesor en nuestra zona de confinamiento, ¿no? Entonces, por ello de que ya se han colocado, ¿no? Estos requisitos con respecto a
espesores mínimos, ¿no? De 30 centímetros como mínimo. Ahora, respecto, para dar una comparación, ¿no?, de la norma 060 y el ACI tiene un menor límite de C de 67% respecto al valor de la 060, lo que hace que se requiera elementos confinados para cargas menores, ¿no? Además, exige elementos de 30 centímetros de espesor cuando el C excede de 3/8 del m, ¿no?, de la longitud del muro. Y la longitud y altura de confinamiento viene dada por las mismas expresiones en ambos códigos. Respecto al confinamiento de núcleos con estribos, la norma E060 señala, bueno, es numeral 21.9, que el espaciamiento de estribos dentro del núcleo confinado debe ser el menor de, ya sea 10 veces el diámetro de la menor barra longitudinal, menor dimensión de la sección o 25 centímetros, ¿no? Y ello lo podría traducir a utilizar espaciamientos de estribos de 20 centímetros para núcleos con barras de 3/4, o si estoy utilizando núcleos con varillas de 1 pulgada, ¿no?, utilizar un espaciamiento de 25 centímetros. En el caso de la CI me expresa en cuanto a espaciamiento, ¿no?, ya sea 6 veces el diámetro de la menor barra, 1/3 de la menor dimensión de la sección, o bueno, ese cero según esta ecuación, donde el hx es la distancia entre ramas de estribos, y de lo cual podría indicar, ¿no?, o implicar separaciones de estribos de 7.5 centímetros para placas de 25 centímetros de espesor y 10 centímetros para placas de 30 centímetros de espesor, ¿no? Bueno, en el caso de la CI, la distancia entre ramas de refuerzo transversal HX no debe exceder de 35 centímetros, ¿no?, o también los 2/3 del ancho del elemento de borde. Al igual que en el ACI, también en la normativa, ¿no?, en el capítulo 21, ustedes van a ver todo lo que es confinamientos, núcleos, ¿no?, estas secciones, ¿no?, todo lo que son detalles armados. Entonces acá me expresa, ¿no?, todo lo que es el diámetro de la varilla, longitudes mínimas, ¿no?, espaciamientos máximos, y bueno, se indica, ¿no?, para una placa de 25 centímetros, el espaciamiento HX sería 15 centímetros como máxima nuestra dimensión. Si continuamos también, ¿no?, indicando, podemos encontrar este numeral 18.10 de la CIS, donde se explica o se indica, ¿no?, la cuantía de refuerzo por corte en los núcleos, ¿no?, los cuales deberé verificar, ¿no?, ya sea 0.09 F'C por Fi, ¿no?, o bueno, dependiendo, ¿no?, o esta ecuación. También tendré otro apartado, ¿no?, aquí en esta misma tabla para lo que son refuerzos en otros tipos de elementos, ¿no?, estas secciones hunchadas u otros. Esta es la continuación de esta tabla. Y bueno, lo puedo comparar también con lo que me indica la norma peruana, ¿no? En el artículo, bueno, diré en el artículo, estamos en el capítulo 21, y donde me va a expresar todos los requerimientos, ¿no?, de las series de acero horizontal, ¿no? Es una ecuación y también esta ecuación, ¿no?, donde esta primera fórmula arroja una elevada cuantía de refuerzo de confinamiento, ¿no?, por lo que la norma peruana señala, ¿no?, en su artículo 21.6, que cuando la resistencia de diseño del núcleo de la sección transversal del elemento satisface los requisitos de las combinaciones de carga de diseño, incluyendo lo que es el efecto sísmico, no es necesario determinar también este acero horizontal, ¿no?, si es que estamos cumpliendo con las combinaciones de carga de diseño. Bueno, el requerimiento de estribos de la serie es claramente más exigente, ¿no?, que la norma 060, y se puede tener estribos en núcleos confinados, ya sea separados a 7.5 centímetros o 10 centímetros, a comparación de los espaciamientos de 20 y 25 centímetros que nos señala la norma peruana, ¿no? Y aquí, bueno, estamos haciendo, ¿no?, estamos colocando una fotografía, ¿no?, sobre estos espaciamientos y, bueno, los daños, ¿no?, que se han podido observar tras terremotos, ¿no?, en estas zonas de confinamiento. A su vez, si continuamos, ¿no?, con todo lo que es
confinamiento de borde, ¿no? Podremos encontrar estas secciones, la 21.9.7 o en el ACI la 18.10.6, ¿no? Donde se señala que el refuerzo horizontal de placas debe anclar dentro del núcleo confinado, ¿no? Y debe desarrollar su longitud de anclaje, ya sea recta o con gancho, y llegar hasta por lo menos 15 centímetros del borde de la placa. Y pues más que todo algunos detalles, ¿no? Con respecto a lo que es el anclaje, acero, longitud de desarrollo. Y esto también lo habíamos visto, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿no? Sobre lo que es el anclaje, el refuerzo horizontal, ¿no? Donde este detalle previene, ¿no? Que cuando el núcleo pierda este recubrimiento, la placa no disminuye su capacidad de corte, ¿no? Dado esto de este tipo de refuerzo horizontal, ¿no? Con ello estamos avalando cumplir ello. Y bueno, también tenemos lo que son los modelos de anclaje, ¿no? Los tipos de anclaje, fierro horizontal, de 90 grados, 135 grados, ¿no? Anclaje dentro del núcleo confinado, ¿no? Y bueno, acá vemos, ¿no? Que cuando sucede un sismo, ¿no? La acción de las fuerzas sísmicas, lo que primero pasa es la pérdida, ¿no? de este recubrimiento, ¿no? Y lo que no queremos es de que este elemento pueda perder su capacidad de corte, ¿no? Luego de que se pierde el recubrimiento, se efectúa pues el descascaramiento, ¿no? Y pues el refuerzo horizontal en este caso no está anclado en el núcleo, ¿no? Es lo que podemos observar. La norma peruana señala que luego de la zona de confinamiento, los estribos deben estar espaciados a máximo 25 centímetros, ¿no? Y el ACI define dos zonas fuera de la zona de confinamiento de acuerdo a la cuantía del núcleo confinado, ya sea para cuantías mayores o iguales a 0.6%, los estribos se separen a 8 veces el diámetro de la varilla o 20 centímetros, y para cuantías menores a 0.6%, no se requiere estribos. Y pues, bueno, tanto en la CI, la E060, ¿no? Señalan las consideraciones especiales para lo que son los anclajes en los núcleos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este tema de anclajes, ¿no? Confinamiento, bueno, el refuerzo debe desarrollar dentro de la zapata y la longitud de anclaje recta o con gancho de la barra de mayor diámetro, ¿no? Considerando un valor de 1.25 veces la resistencia del acero, ¿no? Si el núcleo confinado está cerca al borde de una zapata, se debe confinar con estribos a lo largo de la longitud de anclaje, y esto para evitar una falla en el borde, ocasionando que el refuerzo pierda confinamiento y posterior pandeo, ¿no? Y estos dos requerimientos se aplican tanto para edificios sin sótanos, cimentados o a nivel de piso. Y bueno, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? El caso de estudio respecto a, bueno, el diseño de placas, ¿no? Ya hemos visto hasta aquí hemos podido revisar, ¿no? Hemos podido dar en este ejemplo, primero la evaluación de si mi elemento va a cumplir, ¿no? Siempre que mi elemento de IRED necesita zonas de confinamiento, ¿no? En este ejemplo número 2, ¿dónde está? Listo, acá estamos, ¿no? Nos daban toda la serie de cargas y lo primero que tuve que hacer es determinar, ¿no? Si necesitaría elemento de confinamiento o no. ¿Y cómo determinaba ello? Verificando si es que estaba en este valor de 0.2 veces F'C, ¿no? Determiné los esfuerzos, determiné que sobrepasaba, ¿no? Ese valor de 0.2, por lo cual indicaba que necesitaba elemento de confinamiento, ¿no? Entonces estimé un primer valor, el cual lo voy a revisar, ¿no? ¿Y cómo lo voy a revisar? Lo voy a revisar, ¿no? Con este apartado que me indicaba la norma, ¿no? Este valor del eje neutro, si es que estoy dentro, la determinación, ¿no? De cuánto debería ser esta longitud mediante estas ecuaciones, ¿no? Al igual que la norma 060, también lo podemos evaluar con el ACI, ¿no? Entonces determino y podré al final
obtener el valor indicado, ¿no? Con respecto a la longitud de confinamiento, y bueno, si necesita estribos, más estribos o no, ¿no? Y bueno, habiendo dado ya un primer valor y obviamente con las cuantías tanto horizontales, verticales para lo que es el muro, y las cuantías acá puedo dar un valor inicial de 1.5% para verificar la capacidad resistente, ¿no? Luego verificamos de que no, ¿no? De que estábamos muy cerca a lo que era la capacidad de diseño de mi elemento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aumentar lo que es a una cuantía de que involucre 12 varillas de una pulgada, ¿no? Entonces, con ello determinamos también la capacidad, ¿no? Y verificamos que esta vez estábamos cumpliendo con las cargas de diseño, ¿no? Y por último, lo que nos estaría faltando es verificar, ¿no? El cumplimiento de estas zonas de confinamiento, ¿no? Quién sabe de aplicar pues estas fórmulas, ¿no? Que me indica mi normativa, yo necesite confinar también este extremo, ¿no? Y cuál es la longitud de confinamiento a la cual deberé colocar esta sección, ¿no? Más que todo ya en términos de detalles, deberé volverlo con estas condiciones que hemos venido mencionando, ¿no? Respecto a la norma de la CI o, 3, o la norma 060. Ok, no sé si hasta aquí hay una consulta. Ok, proceder a tomar la asistencia. Elvis Ancachi. Presente, ingeniero. Elvis Capaquira. Presente, ingeniero. José Castillo. Álvaro Castro. Presente, ingeniero. Gonzalo Chambi. Presente. Miguel Daga. Rubén Inquilla. Presente, ingeniera. Ulises Mamani. Presente, ingeniera. Arnaldo Ortegal. Presente, ingeniera. Buenas tardes. César Pinto. Y Royce Requejo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? El día viernes vamos a continuar con un par de ejemplos más en los cuales vamos a justamente continuar este ejercicio que hemos visto, pero revisando lo que es la longitud de confinamiento, ¿no? Miguel Dagassi.
Ah, ya, sí, sí, te consideré en la lista, no te preocupes. Ok, chicos, continuamos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Solo ingeniero, cuídese. Hasta luego.